Hola chicos, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Bueno, me da mucho gusto escucharlos. Hoy vamos a empezar con un mini examen, porque es más bien un juego de la clase anterior. Más que nada para repasar, no se estresen, diviértanse con el juego y más que nada saquen sus dudas si es que hay. Todos han jugado antes un Kahoot o si no, para explicar cómo se juega. Si alguien no lo conoce, ¿no? Ok, bueno, entonces van a entrar en Google, van a poner Kahoot, es K-A-H-O-O-T, y les voy a pasar un pin que van a poner allí y ya con eso van a tener acceso al juego. Y pues cada quien va a jugar de forma individual. Yo voy a leer la pregunta que también les va a aparecer en sus dispositivos, ya sea en su celular o en su computadora. Y pues van a ir contestando y vamos a ir repasando lo de la clase pasada. Denme un momento para darles el link mientras váyanse metiendo a la página, por favor. Bueno, les estoy compartiendo mi pantalla del juego. Ahí pueden ver el pin, que es 2302441. Los que no se puedan meter, pues igual aquí se van a estar proyectando las preguntas y pueden escribir las respuestas en sus libretas. Vamos a dar unos segundos más para que terminen de entrar y ya empezamos. Listo, creo que ya ingresé. Ok, sí, creo que ya están todos, así que vamos a empezar. Ok, vamos con la primera pregunta. Suposición hecha a partir de conocimiento previo que sirve para iniciar una investigación. Ok, la respuesta correcta es hipótesis. Si bien también vamos a hacernos un planteamiento y una pregunta, no son suposiciones. La pregunta es para definir cómo va a ser pues nuestro estudio y debe de ser correcta para poder definir qué es lo que queremos estudiar, pero la clave aquí es que decía suposición hecha a partir de conocimiento previo. Es a partir de lo que nosotros ya sabíamos, vamos a generar lo que se conoce como hipótesis. Y planteamiento no era porque, pues aunque puede ser el planteamiento del problema, no es una suposición. Muy bien, vamos con la siguiente. Es de verdadero o falso. La célula es la unidad mínima de vida. ¿Cierto? Bueno, ¿verdadero o falso?
Maestra, yo estoy dentro del juego, pero no me aparece las palabras. ¿No te aparece la pregunta o las respuestas? Las dos cosas, haga de cuenta que nada más me aparecen los colores, pero me aparecen con los rombitos, más no me aparecen las respuestas. Sí, a mí también. Entonces luego no sé cómo explicarlo. Es que tienen que ver las preguntas en la pantalla, porque así es el juego. Ajá, debes tener como dos pantallas para poder ver pregunta y saber cuál es verdadero y falso. Oh, ya. Así O es. sea, la pregunta la ven en la que yo les proyecto y sus opciones en su celular o en su compu, ¿no? Eso creo. Es que si solo están en una pantalla, solo se va a ver los puros colores de las opciones. Ajá, menos que cambien rápido a la pantalla de Kahoot. Ajá. Ok. Bueno, si quieren digo las respuestas con los colores, a ver si da tiempo. A ver, vamos a intentarlo y me dicen si funciona. Leo va con todo. Ok, siguiente pregunta. Al mantenimiento de condiciones internas constantes de un organismo se le conoce como rojo, equilibrio, azul, homeostasis, naranja, irritabilidad, verde, osmorregulación. Homeostasis. Recordemos que la homeostasis es una característica de todos los seres vivos de mantener, pues sí, el equilibrio interno, pero la palabra es homeostasis porque equilibrio podría ser también, por ejemplo, poder caminar derecho sin caernos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el término homeostasis, muchos pusieron también osmorregulación. La osmorregulación tiene que ver con la cantidad de soluto que fuera del medio de la célula y también es un equilibrio como entre la concentración de sales, pero aquí estamos hablando a nivel de un organismo, no a nivel celular. Los que no podían ver, ¿si les pareció bien así o es muy confuso que se los diga con colores? No, así está bien, maestra. Sí. Bueno. Si tienen duda de las respuestas, pueden decirme. Los carbohidratos van a proporcionar la energía de arranque. Azul, verdadero, rojo, falso. Muy bien. Casi todos correcto, verdadero. Si pusieron falso, tal vez estaban pensando en lípidos que también proporcionan energía, pero recordemos que la diferencia es que los lípidos es a largo plazo y los carbohidratos de forma instantánea. ¿Cuál es el sinónimo de unidad fisiológica? Rojo, unidad anatómica. Azul, unidad funcional. Naranja, unidad de medida. Verde, unidad térmica. Ahora no les dio tiempo de contestar. Bueno, la mayoría tuvieron unidad anatómica, lo cual no es correcto. Ese sería como estructural, como que relativo a la forma, y fisiológico tiene que ver con las funciones, básicamente con todo el metabolismo, de reacciones bioquímicas. Entonces, podrían recordar que fisiológico empieza con F porque es de la función, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál no es un bioelemento común en los seres vivos? Rojo, carbono, azul, hidrógeno, naranja, oxígeno, verde, helio. Profesora, no logro escuchar su audio. Ok, voy a ponerme audífonos, a ver si mejora. ¿Me escuchas mejor?
Hola, ¿me escuchan? Sí, yo sí la escucho bien. Yo sí la Sí, sí se le escucho. escucha. Ok, Ya, gracias. gracias. Ok, todos la tuvieron bien, casi. Oxígeno, pues no, oxígeno sí es de los más comunes en los seres vivos. Recordemos que CHON o CHOMS, ¿no? Para recordar, por la abreviación de su, bueno, más bien por cómo se escriben en la tabla periódica. Muy bien, DC, todas bien. Ok, ¿qué biomolécula es utilizada como reserva de energía a largo plazo? Los carbohidratos rojo, lípidos azul, proteínas naranja o ácidos nucleicos verde. Ay, como que les di la respuesta, ¿verdad? Hace rato. A ver si se acuerdan todos. ¿Qué pasó? Los lípidos, son los lípidos los que son a largo plazo. Los carbohidratos también es energía, pero solamente a corto plazo, o sea, en cuestión de minutos u horas. Ya después los carbohidratos se degradan muy fácil en el cuerpo y no funcionan como energía almacenada, ¿no? Las proteínas y ácidos nucleicos, pues no, los ácidos nucleicos son básicamente el DNA y el RNA, y las proteínas tienen otras funciones que no son de reserva de energía, son por ejemplo estructurales o tienen que ver con el sistema inmune, entre otras cosas. Los seres vivos estamos conformados principalmente de estos elementos: rojo, carbono, hidrógeno, nitrógeno; azul, carbono, mercurio y cobre; naranja, agua y sales; y verde, moléculas inorgánicas. Muy bien. Perfecto. Es la unidad estructural de los seres vivos: rojo, átomos; azul, biomolécula; naranja, aparatos y sistemas; verde, célula. Muy bien, bueno, ustedes pusieron átomos y recordemos que la vida como tal surge a partir de la célula, del ordenamiento celular, porque antes, o sea, la biomolécula que está hecha de átomos no tiene vida y los átomos, pues menos, ¿no? Tal vez la pregunta es un poco truquenta porque pues la unidad estructural de cualquier cosa, pues sí serían los átomos, ¿no? Pero ya hablando de entes con la propiedad de la vida, pues ya sería la célula. Las moléculas que conforman a los seres vivos reciben el nombre de organelos, células, biomoléculas o sistemas. Vean bien la pregunta. Las moléculas que conforman a los seres vivos. Moléculas. Ok. O sea, los organelos conforman a la célula y por ende, pues sí conforman a los seres vivos, pero la pregunta especifica las moléculas. ¿Qué tipos de moléculas? Recordemos que hay moléculas inorgánicas y las moléculas orgánicas, que son lo mismo que biomoléculas, que son las moléculas específicas que van a estar formando a los seres vivos. Yo sé que tal vez las preguntas suenan pues confusas, pero así vienen en el examen, en la guía vienen las preguntas sí, muy parecidas, entonces tienen que prestar mucha atención a cómo está redactada la pregunta. Leo remontando. Muy bien. ADN significa rojo, ácido ribonucleico; azul, ácido nucleico; naranja, ácido desnitrificador; verde, ácido desoxirribonucleico. Muy bien. Recordemos que el ribonucleico es el RNA
y los diferencian justamente porque RNA, que empieza con R, pues es ribonucleico, y ADN, que tiene la D, pues empieza con desoxirribonucleico. Ya después veremos más, cuando veamos genética, vamos a ver las estructuras de estos dos y tal vez quede más claro. Ya es la penúltima. Los músculos que nos permiten movernos están conformados principalmente por rojo, lípidos; azul, proteínas; naranja, carbohidratos; verde, ácidos nucleicos. Muy bien, proteínas. Acuérdense que, por ejemplo, la gente que va al gimnasio tiene que comer más carne, pescado, huevo, todos los alimentos que tengan proteínas para permitir que sus músculos crezcan más, o en su caso, pues tomar proteína en polvo, ¿no? Tal vez así lo memoricen mejor. Y vamos por la última. Ok. Todas las ciencias llevan un procedimiento en común para tratar de explicar los fenómenos de la naturaleza, llamado: rojo, hacer buenas preguntas; azul, crean hipótesis; naranja, método científico; verde, pasos para hacer ciencia. Muy bien, método científico. Aunque hacer preguntas, buenas preguntas y crear hipótesis es parte del método científico, pues la pregunta era cómo se llama el procedimiento, ¿no? En general. Muy bien, bueno, espero que les haya gustado esta actividad y así repasen un poco lo que vimos la clase pasada. Estaba pensando en hacer un Kahoot cada clase, pero toma mucho tiempo, ya fueron 20 minutos, entonces tal vez los haga cada 2 semanas, que diga cada 2 clases, y así junto 2 temas. Ok, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, ¿nadie tiene dudas con el Kahoot, con alguna de las respuestas? ¿Creen que fue muy tramposo porque les puse respuestas parecidas? Es que es para que presten mucha atención a la pregunta. ¿Nadie? Bueno, Están bien, comencemos maestra. con la clase. ¿Pueden ver bien la presentación? Dice la célula. Sí. Sí. Sí, Ok. ¿Alguien se sabe la historia de cómo se descubrió la célula? ¿Qué estaban haciendo? ¿Fue un científico? ¿Fue quien, así cualquier persona en su casa? ¿Qué piensan? Creo que, bueno, yo me acuerdo que fue Robert Hooke y que estaba viendo en un corcho, si no me falla, fue en un corcho. Y vio como Ujú. celdas, de ahí viene la palabra célula por celda. Bueno, más Muy o menos lo que bien. recuerdo. ¿Y qué es un corcho, si te acuerdas? ¿Un corcho? Es lo que viene en las botellas, ¿no? Bueno, lo que viene en las botellas, ¿no? Esa como goma que viene en las botellas de vino, algunas de vino. Ujú. Muy bien. Sí, lo vio justamente de una botella. También otras personas le llaman corcho a la corteza de los árboles, y pues el corcho de las botellas está hecho de corteza de árboles. Entonces, pues cualquiera de las dos, ¿no? Se les puede decir corcho. Y justamente fue Robert Hooke, el descubridor de la célula. Lo hizo a partir de un microscopio muy rudimental, que es justo este que vemos aquí en la imagen. ¿Pueden ver cuando muevo mi cursor o no ven nada? Sí, sí se se ve, ve. pero sale con una ruedita. Sí se ve. Ok, Se ve bien. ok, gracias. Entonces, bueno, Robert Hooke era un científico, estaba dedicado pues a estar estudiando las plantas, animales, y un día que tenía pues justamente ese corcho, decidió verlo a través de su microscopio rudimentario, que como tal no se le conoce a este todavía como microscopio, pero pues hoy en día sabemos que así se llaman. Tenía una lente de aumento, lo que le permitió ver a gran escala la conformación del corcho, que como bien dijo nuestro compañero, ¿cómo te llamas? Perdón, es que no pude ver tu nombre con el Daniel. Daniel, gracias.
vio que era como algo cuadradito, bien definido, y se le ocurrió que era como una celda, ¿no? Que había muchas celdas juntas, y de ahí viene el nombre de la célula, ¿no? En español. Entonces, es muy importante de recordar el descubridor de la célula, Robert Hooke, y por otro lado, recordar que la célula va a ser la unidad anatómica, o sea, estructural, anatómico y estructural es sinónimo, también se le podría decir como morfológico, morfo significa forma, entonces todo lo que tenga que ver con la estructura, forma, anatomía, pues significa lo mismo, y la célula es la unidad básica en la vida de estructura, ¿no? Por ejemplo, para las bacterias, pues una sola célula es todo su organismo. Para nosotros los humanos, una célula es la unidad más pequeña en la que se organiza la materia, ¿no? En nosotros. Y la otra es la unidad fisiológica, que es la unidad de funciones. O sea, es el ente más pequeño en nuestro cuerpo que realiza todas las funciones vitales, como las vimos antier, que es la reproducción, la evolución, la homeostasis, la irritabilidad. Todos esos procesos se llevan a cabo a nivel celular. Entonces, esta fue una de las del Kahoot, ¿no? Tal vez no lo había todavía aclarado, pero bueno, ahora sí ya queda súper claro todos los sinónimos que tiene, ¿no? Que la célula es la unidad de muchas cosas. Y bueno, vamos a ver un poco de la teoría celular, que básicamente son 3 principios y que estoy segura que pueden sonarles a ustedes un poco absurdos, porque hoy en día ya sabemos bien lo que es una célula, pero antes no. Quienes la propusieron fueron estas 3 personas, Schwann, Schleiden y Virchow. Cada uno propuso uno de los 3 puntos y bueno, yo nunca he visto que en el examen pregunten el nombre de ellos, pero se los puse por si acaso. El de Robert Hooke, si se los preguntan. Y bueno, los principios son los siguientes. En primer lugar, que todos los seres vivos van a estar compuestos por una o más células. Y pues sí, ¿no? Van a decir ustedes, pues claro, ni modo que hay un ser vivo sin células, pero antes no era pues tan lógico, porque ni siquiera sabíamos que nosotros los humanos en nuestra piel pues estábamos llenísimos de algo llamado epidermis, ¿no? Por ejemplo. Entonces pues esto en su época fue pues un gran acierto. Aparte no había microscopios cuando se propuso esto, entonces pues por eso lo importante, ¿no? De reconocerlo. Y algunos ejemplos de organismos que están compuestos por una sola célula son las algas microscópicas, los protozoos, algunos hongos y todas las bacterias. Si es un organismo que solamente todo su cuerpo es una sola célula, pues le vamos a llamar unicelular. Y si el organismo consta de más de una célula, es pluricelular. Y también hay otra manera de llamar a estos organismos pluricelulares. ¿Alguien la podría decir, por favor? Es un sinónimo de pluricelular. ¿Nadie? Multicelular. Muy bien, gracias. Multicelular. Entonces la pueden encontrar de cualquier manera y es igual. Pluri o multi pues significa más de uno. El segundo principio es que los organismos más pequeños se van a componer de una célula. Es decir, pues es la unidad otra vez, unidad básica de anatomía y de función, ¿no? Eso es muy importante. Y por último, que todas las células provienen de células preexistentes. Es decir, que no podemos en nuestro laboratorio crear una célula a partir de biomoléculas, ¿no? Ya dijimos que las células están hechas en su totalidad de biomoléculas, de agua, de sales, pero aunque yo tuviera todos esos materiales dispuestos en mi laboratorio y los junto, no voy a poder crear una célula porque, como comentamos la clase pasada, la diferencia entre materia inerte y que por separado pues no tiene vida y de repente lo juntas y surge la propiedad de la vida, es un misterio que todavía no podemos conocer, no sabemos en qué momento es cuando podemos decir que algo ya está vivo o no. Entonces, pues todas las células necesariamente van a venir de otro, van a ser células hijas de una célula madre, valga la redundancia. Y pues bueno, ya aquí tienen los 3, tal vez pues sí suenan como muy lógicos, pero antes del microscopio fueron pues algo muy importante y hasta la actualidad siguen siendo importantes de recordar.
¿Y cómo vamos a estudiar a la célula? Pues ya lo dijimos, ¿no? Con el microscopio como una herramienta de estudio. ¿Y quién lo inventó? Fue Leeuwenhoek en 1675. Luego también he visto que en su examen hacen esta pregunta. El nombre está un poquito raro, pero sí traten de aprendérselo, ¿no? Que tiene una doble E al principio, Leeuwenhoek, el creador del microscopio. Y bueno, los microscopios van a ser esta gran herramienta que han permitido pues el gran conocimiento de todo lo que vamos a ver a continuación, que son los organelos, porque sin él pues no podríamos verlo, ¿no? Nuestros ojos no tienen esa resolución. Y bueno, vamos a ver rápidamente las partes del microscopio. A veces les preguntan el nombre, ¿no? En algún examen vi que ponen el esquema del microscopio y así con las rayitas y ustedes tienen que poner el nombrecito de cada parte. Entonces, pues para no dejar, vamos a ver. El microscopio tiene dos grandes partes. ¿Alguien sabe cómo se llaman estos dos grandes grupos de funciones del microscopio? O que los que se les ocurra, así como, ¿qué diferencias ven en su estructura? Son dos grandes sistemas. Ocular y diafragma. Esas son partes del microscopio, pero los sistemas tienen otro nombre. ¿Sería Brazo. uno óptico? Uno es la parte óptica y la otra, que corresponde a todo esto en blanco. ¿Mecánica? Mecánica. Muy bien. Entonces tenemos una parte mecánica que su función básicamente es sostener a todas las piezas en el lugar que queremos, ¿no? Por ejemplo, el brazo pues va a ser el eje, ¿no? Que va a estar agarrando todas las piezas. El cabezal va a ser la parte mecánica donde se inserta el ocular, ¿no? Donde vamos a poner nuestro ojo. Entonces, pues básicamente la función de la parte mecánica, sostener, darle sostén a las demás piezas, que es el sistema óptico u ocular, donde pues se va a basar todo en ampliar una imagen, ¿no? La platina va a ser esta charolita donde vamos a colocar nuestra muestra. Aquí vamos a poner nuestra plaquita con la muestra que queramos ver. Y con los objetivos, que son estos 4, a veces hay microscopios que solo tienen uno, dependiendo como de la especialización del microscopio, y cada uno es un aumento distinto. Por ejemplo, puede ser aumento 10 veces, 20 veces la imagen, 100, ¿no? Entonces, pues bueno, el objetivo va a ser lo que va a definir qué tan grande o pequeño vamos a ver lo que queramos estudiar. Lo vamos a ver a través del ocular. Entonces, todo el sistema óptico va a estar conectado, ¿no? Empezando por el ocular, pasa por el objetivo, pasa por nuestra muestra, que necesariamente tiene que estar irradiada por debajo por una fuente de luz. Anteriormente, cuando no eran electrónicos, ¿alguien sabe qué es lo que se ponía aquí para darle luz al microscopio? ¿Qué les ocurre? ¿Una lámpara? Bueno, el mechero no se podía porque las muestras se quemarían. Las células, al variar de temperatura, como lo harían con una lumbre directa, cambiarían su forma y además si queremos estudiar células vivas, las mataríamos en ese momento. De hecho, hay una técnica de biología celular donde pasamos nuestra muestra por una mecha de fuego para que se queden exactamente fijas las células y no se muevan, sobre todo si son células que se desplazan, ¿no? Entonces, pues ese no podía ser. Y la lámpara, pues es en la actualidad, ¿no? Ya que tenemos electricidad, pero antes cuando no había, era un espejo. Entonces el espejo recibía la luz natural, ¿no? Pues del sol y ya con esa podías ver la muestra. Igual tenía que ser en un sol de media tarde o de muy temprano, porque un sol a mediodía también tenía la capacidad de dañar nuestra muestra, ¿no? Eso es como dato curioso. El diafragma va a ser la parte que va a regular la cantidad de luz que entra. Y aquí tenemos unos tornillos, el micrométrico y el macrométrico. Bueno, aquí los dos dicen micrométrico, pero el grandote se llama macrométrico y eso sirve para movernos a través de la muestra, porque pues la muestra va a ser grande, entonces podemos ir hacia la derecha o a la izquierda y lo vamos a hacer con estos tornillos. Y por último tenemos esta manijita que va a mover la platina de un lado a otro también. Y eso sería todo del microscopio. Su finalidad pues es aumentar de tamaño, bueno, para nuestros ojos, ¿no? La muestra obviamente no cambia de tamaño, y poder hacer posible el estudio de distintas estructuras.
Y ahora sí vamos con la estructura celular. La estructura celular básicamente pues es cómo está organizada una célula y recordemos que la célula pues sí está hecha de biomoléculas y las biomoléculas de átomos, pero hay que ir reconociendo bien esos distintos grados de organización. Ahorita vamos con el grado de organización de organelos que en conjunto van a formar a la célula, ¿no? Que es la unidad mínima de vida. Y en general, a grandes rasgos, vamos a encontrar dos tipos de células, que son las eucariotas y procariotas. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre estas dos y si saben qué significa cada palabra? Que tiene núcleo y que no tiene. Uh-huh. ¿Y el significado? ¿Cómo a qué suena? ¿Creen que tenga algo que ver con eso? Que unas fueron las antiguas y otras las recientes. Tiene que ver con verdadero y falso más bien. Eu es un prefijo que en cualquier palabra que empiece con eu significa verdadero. Entonces, cario significa núcleo, entonces verdadero núcleo, ¿no? Y aquí ya tenemos células con núcleo, eucariotas. Y pro significa antes de, y cario, pues núcleo, antes del núcleo. Y pues sí tiene que ver la diferencia de estas células en el tiempo, pues sí existieron primero las procariotas, pero en cuanto al significado de la palabra tiene que ver con que si es verdadero o no es verdadero el núcleo, porque como las procariotas a veces simulan una especie de núcleo, pues podría decirse como falso núcleo, ¿no? Porque no tiene las características del de las eucariotas. Y hoy vamos a ver las características de cada una de estas células, pero antes de empezar con eso, hay que ver en dónde se encuentran, en qué reinos. Yo sé que todavía no hemos visto diversidad y no hemos mencionado los reinos, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, pero como preámbulo, las eucariotas van a estar en plantas, animales, hongos y protistas, y los procariotas van a ser solamente las bacterias que pertenecen al reino Monera. Ya después vamos a ver bien las características de cada reino, pero por el momento pues recordar esta gran diferencia, ¿no? Entre núcleo y no núcleo. Entonces, dentro de las eucariotas, las que tienen núcleo, vamos a tener dos tipos de células distintas, las animales y las vegetales. También pues hay células de hongos que van a tener algunas distinciones con estos dos tipos de células, pero ya son cosas muy particulares, muy técnicas, no van a venir en su examen, tampoco las diferencias con protistas. Entonces, en general, siempre solamente pues estudia la célula animal y la vegetal, que van a compartir un montón de características, entre ellas pues ya dijimos que el núcleo, pero también por ejemplo el citoplasma, y otras características que van a ser únicas de cada tipo. Por ejemplo, en la célula vegetal, pues tal vez lo que más fácil se nos ocurren son los cloroplastos, ¿no? Que es donde se lleva a cabo la fotosíntesis, y pues los animales no hacen fotosíntesis, entonces no vamos a encontrar cloroplastos. Y estas diferencias es importante que las recuerden porque usualmente es la manera en que les preguntan este tema en el examen. Si es cloroplasto, ¿es posible que esté en la célula animal? Pues no, ¿no? Y así. Entonces vamos a ver cada uno de los organelos. Comenzamos con el núcleo, que es conocido como el cerebro de la célula, porque su principal función va a ser regular todo, ¿no? Es el que va a mandar a que se hagan o que no se hagan las cosas dentro de la célula, y básicamente es porque dentro del núcleo está toda la información genética en forma de el DNA o ADN. Entonces, pues va a coordinar funciones metabólicas, coordinar la reproducción celular, almacenar información genética. Y dentro del núcleo va a haber un núcleo más pequeño que se llama nucleolo, que va a tener una función muy particular, que es programar la formación de otros organelos que se llaman ribosomas, que vamos a ver más adelante. Aquí les puse la palabra metabólicas, aunque el siguiente tema es metabolismo, entonces no hemos definido qué es una función metabólica, pero ¿alguien podría darme un ejemplo de alguna función o proceso metabólico que conozcan? Nada más para aclarar el punto. Anabolismo y catabolismo, ¿no? Muy bien, el anabolismo y catabolismo son tipos de metabolismo. El anabolismo va de lo simple a lo complejo y el catabolismo de lo complejo a lo simple. Y ejemplos de esto sería, por ejemplo, perdón, la fotosíntesis o la respiración.
Eso lo vamos a ver mañana. ¿Ok? Continuamos con la membrana plasmática. Al ser una membrana, pues su función va a ser delimitar, ¿no? Se va a encontrar alrededor de toda la célula y su función principal va a ser regular qué entra y qué sale de la célula y también la comunicación con sus células vecinas. Primero, vamos a poner un ejemplo de regular entrada y salida de sustancias. Este es un cachito de la membrana, ¿no? Lo morado son proteínas transmembranales y se llaman así porque la atraviesan desde el interior de la célula hasta el exterior. Y todos los azulitos que tienen como una cabeza azul y dos colitas son los fosfolípidos. Podríamos entrar mucho a detalle cómo se estructura toda la membrana, pero no es necesario para el examen. Solo sepan que es una bicapa, se le puede llamar, porque pues aquí va en un sentido y acaba en el sentido contrario. Entonces es como si fueran dos capas. Están organizados así porque de esta manera hacen que sea hidrofóbico, ¿no? Que significa que van a repeler el agua y así no se deshacen con el agua que está afuera, ¿no? Si no, pues no se podría mantener delimitado lo que es adentro y lo que es afuera. Y básicamente la membrana va a estar regulando si entra más agua por aquí o si sale o sales, todo con instrucción del núcleo. Recordemos que el núcleo es quien toma esas decisiones. El siguiente organelo es el citoplasma. Algunos dicen que no es organelo porque más bien es como el material, la sustancia que contiene a todos los organelos, pero pues en general muchos sí lo consideran, ¿no? Eso ya depende como de cada quien. Va a brindar el soporte a la célula y dependiendo de qué tan grande o pequeño, pues va a definir el tamaño de la célula como tal. Y aquí va a ocurrir un proceso metabólico que se llama la glucólisis, que también vamos a ver mañana. Se las pongo aquí nada más para que les vayan sonando las palabras, pero no se preocupen como por aprenderse esto todavía porque lo vamos a ir viendo con calma. El siguiente organelo, uno de los más importantes. Bueno, no sé, todos los organelos son importantes, ¿no? Si dejara de haber un organelo no cumpliría con su función y la célula estaría en problemas, pero es que las mitocondrias en verdad que se llevan un papel estelar porque son las que producen la energía para que todos los demás organelos puedan funcionar. Si algún día las mitocondrias de una célula se apagaran, bueno, dejaran de funcionar, murieran todas, no habría energía y toda la célula moriría. Entonces es por eso que son muy, muy importantes. Es la fábrica de energía que se produce en forma de ATP, que es conocida como la moneda energética, la moneda de cambio a nivel celular. Si las células hicieran su intercambio de biomoléculas con dinero, el dinero se llamaría así, porque así es, para cualquier reacción va a haber intercambio siempre de ATP. ATP es importante de recordar también como molécula energética producida en las mitocondrias. Las mitocondrias tienen una estructura muy particular que es de doble membrana. Esta que está afuera, que es como la que contiene todo, pues es la membrana externa. Y dentro tiene una membrana interna, que es la que tiene estas convoluciones, se llaman, así como las del cerebro. Y existe este espacio intermembranal, ¿no? Y dentro de la mitocondria va a haber, por ejemplo, ADN. Eso es algo muy interesante, ¿no? Que el ADN no solo está en el núcleo, también está en otros organelos como la mitocondria y como en el cloroplasto, veremos después. ¿Y tienen idea como por qué hay DNA dentro de organelos? No de todos, solo de, por ejemplo, de la mitocondria. ¿Alguien tiene una teoría o ha escuchado la teoría que explica esto? ¿No? Bueno, pues es una historia, es una teoría un poco compleja, pero resumida es de que cuando estaba el origen de la vida, las células eran muy sencillas, ¿no? Y tal vez antes no tenían, más bien antes no tenían mitocondrias, producían su energía de otra manera. Y un día una célula ingirió a otra célula que con el tiempo se quedó siempre ahí. Cada vez que se reproducía, la célula inicial iba con otra más pequeñita adentro y se fue especializando para hacer el motor de energía. Y es por eso que tienen su propio DNA, porque anteriormente fue una célula independiente que fue invaginada por otra célula y pues ya se quedó con su DNA. Es muy diferente este DNA, no controla funciones más allá que de las mitocondrias, pero pues bueno, como dato curioso. Y no confundirlo con el del núcleo, porque son totalmente cosas distintas.
Y bueno, el proceso mediante el cual se obtiene toda esta energía tan importante es la respiración celular, que también no hay que confundir con la respiración pulmonar, ¿no? Porque pulmones solo tenemos algunos de los seres vivos. Por ejemplo, las plantas no tienen pulmones y llevan a cabo respiración celular, pero este es un proceso que también veremos mañana. El siguiente organelo es el retículo endoplásmico liso y rugoso. Ok, el retículo va a ser uno de los organelos más grandes, se puede extender por todo el citoplasma. Este es el núcleo y siempre va a estar seguido, ¿no? Seguido luego el núcleo. ¿Y por qué van a estar juntitos? Porque justamente el núcleo va a estar secretando moléculas o información que el retículo tiene que atrapar, por así decir, y llevarla por todas sus cisternas. Las cisternas pues son todos este tipo de cilindros que se forman aquí para ir madurando a esas moléculas. Entonces, la función del rugoso, que es este que ven, es que como tal no se ve rugoso, ¿no? Pero que tal vez tiene una forma más irregular, es donde va a ocurrir la síntesis de proteínas. Síntesis significa producción, fabricación, ¿no? Entonces, aquí es donde se va a fabricar a partir de la información que viene del núcleo. Entonces, veamos a los organelos como que todos están siendo parte de un proceso de generar biomoléculas, ¿no? El núcleo va a decir cuáles hacen falta en ese momento y los organelos van a empezar a trabajar para hacerlas. En primer lugar van a pasar aquí en el rugoso y después van a llegar al liso, que va a tener una forma de cilindros mucho mejor definidos, pero aquí se van a llevar a cabo la síntesis de lípidos. Entonces, en el rugoso, proteínas y específicamente en los ribosomas, que van a ser otros organelos independientes, pero que van a estar pegados en el retículo. Entonces, en sentido súper estricto, las proteínas se producen en los ribosomas, pero los ribosomas están adheridos al retículo endoplásmico rugoso. Va a ser un organelo membranoso y muy grande, pues, que se puede encontrar por toda la célula. Eso va a depender del tipo de célula. Y por si algún día lo encuentran abreviado, pues se abrevia RE, y si es liso, L, y si es el rugoso, pues es RER, ¿no? Como es un nombre súper largo, pues se toma la primera letra de cada palabra. Ahora sí vamos con los ribosomas. Esto que vemos en naranja, pues es el retículo endoplásmico rugoso con todos los ribosomas pegaditos ahí. Son fundamentales para el crecimiento celular por una gran razón. Aquí es donde se sintetizan las proteínas, y las proteínas, como ya vimos, son la estructura de cualquier cosa, ¿no? De la membrana, de los otros propios organelos. En el caso de las células de nuestros músculos, pues casi toda la célula está repleta de proteínas. Entonces, pues son muy importantes los ribosomas para el crecimiento celular. Va a ser el lector del RNA mensajero, que es un tipo de ácido nucleico. Vamos a verlo después, solamente sepan que los ribosomas son como, después del núcleo, el siguiente cerebro, ¿no? Porque va a estar traduciendo toda la información que viene desde el núcleo. En el núcleo la información está codificada en el DNA y aquí se pasa, por decirlo de alguna forma, a otro idioma, que es el RNA. Entonces va a ser un flujo de energía de la información. Tal vez esto suene un poco confuso en este momento, solamente es para que recuerden que en los ribosomas se sintetizan proteínas y después ya vamos a ver específicamente cómo se hace la traducción de este código. Entonces no se preocupen ahorita por eso. Los ribosomas se producen en el nucleolo, como lo dije cuando vimos la parte del nucleolo. El nucleolo está especializado en hacer puros ribosomas, entonces imagínense qué importantes son, que hay una estructura dedicada a su función, ¿no? A su creación en específico. Pasamos al siguiente organelo, también uno de los más grandes, que es el aparato de Golgi. Este que está en azulito es el retículo endoplásmico. Bueno, este sería como el rugoso y este es el liso. Y las moléculas van a viajar por un cachito del citoplasma hasta llegar a Golgi. Lo que va a hacer Golgi es madurar todas esas moléculas. ¿Y qué significa madurar hablando de biomoléculas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría ser madurar? ¿Cómo es una molécula inmadura? ¿Alguna idea? Lo que sea que se les ocurra.
Nada, bueno, Que no son capaces de madurarse más reproducirse. compleja. Ah, perdón, sí, muy bien, las dos bien. Significa añadirle pequeños elementos que les hacen falta. Por darles un ejemplo, las proteínas usualmente tienen algunas moléculas pegadas muy específicas que no se producen en el retículo. Entonces, estas moléculas muy específicas, ya sea, por ejemplo, un átomo de cobre, un átomo de manganeso, o sea, cosas que no son comunes, van a ser agregadas en Golgi y por eso dice que las deja maduras, porque antes de agregarle estas pequeñas moléculas, la proteína no funcionaría para nada. Aunque ya sea 99% para estar lista, si no tiene ese cachito que le da su carácter único, pues no funciona. Entonces, por eso Golgi es súper importante por madurar tanto proteínas como lípidos. Se dice en general que es el regulador de tráfico de moléculas. Todas las moléculas creadas por el retículo van a pasar por Golgi sí o sí. Y se le dice que es el centro de distribución, porque las va a clasificar, las va a empaquetar y las va a distribuir. Entonces el Golgi va a estar como atento a qué le hace falta a la célula y le va a ir mandando, ¿no? Como todo lo que tiene dentro de él a través de vesículas. En este ejemplo, Golgi terminó con una molécula, la mete en una vesícula y por alguna razón esa molécula no va a funcionar. Tal vez tiene algún error o ya no es necesaria en la célula y va a ser expulsada. Si sí funcionara, pues se iría para otro lado, ¿no? Viajaría a la parte de la célula en la que está siendo solicitada, ¿no? Por así decirlo. Y pues también es un organelo membranoso. Organelo membranoso significa básicamente pues que podemos distinguir una membrana en su estructura. Ahorita vamos a ver unos organelos que no son membranosos y van a ver que no se ven estas membranitas que en este caso sí. Bueno, todos los organelos que vimos anteriormente son comunes a los dos tipos de células eucariotas, tanto a las animales como a las vegetales. Ahora vamos a ver estructuras que solamente encontramos en células vegetales, es decir, solo en plantas, y en sentido estricto también en algunas algas. Las algas también van a tener cloroplastos porque también hacen fotosíntesis, pero las algas no pertenecen al reino Plantae, pertenecen a otro reino que se llama protista, que vamos a ver después, pero solo para que sepan que, pues sí, solo en plantas y en todos los organismos que hagan fotosíntesis. Pero para cuestión del examen, está bien recordar que solo en plantas. El organelo va a ser la pared celular. Mencionamos que todas van a tener membrana, ¿no? La membrana va a seguir existiendo en plantas, es decir, va a ser toda esta, la que está como interna, y además, extra, va a estar la pared celular, que va a ser mucho más gruesa y va a recubrir a la membrana. Es decir, que tiene como doble, ¿no? Doble todas las plantas. ¿Alguna idea de por qué las plantas necesitarían tener doble membrana, una llamada como tal membrana y otra pared? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué será necesario? Como para protegerla. Sí, sí funciona para protegerla y básicamente es porque las plantas no tienen huesos como nosotros. Por ejemplo, no tienen músculos que nos permiten a nosotros sostenerlo, ¿no? Sostener todo el peso de nuestros otros órganos. Las plantas pues no tienen esta estructura, entonces necesitan tener células súper resistentes para que puedan crecer alto, ¿no? Y no se doblen, no se caigan. Entonces la pared celular va a tener un compuesto muy importante llamado celulosa que le va a dar cierta rigidez pues a las distintas partes de la planta. La consistencia de esta pared va a ser distinta dependiendo de qué órgano estemos hablando. Por ejemplo, las hojas no son tan duras, ¿no? Entonces, digamos que su pared celular tiene otra composición más ligera a que, por ejemplo, la del tallo, ¿no? El tallo necesita estar súper reforzado para poder sostener todo el peso de la planta. Y la raíz, pues depende, ¿no? Depende de si es un árbol, pues va a tener una raíz muy frondosa que lo sostenga. Si es una planta herbácea que pues no es tan grande, pues va a tener tal vez una raíz mucho más fina. Eso ya va a depender del caso específico de cada planta, pero pues todo ese sostén va a estar dado por la pared celular. Y ahí su gran importancia.
Y otra cosa muy importante es que soporta la presión de turgencia osmótica. Ahora sí, osmótica, de todo lo que los que pusieron osmorregulación, pues aquí es donde tiene que ver, ¿no? Las plantas tienen mucha agua, más que cualquier otro ser vivo dentro de su célula, y llegan a ocupar hasta el 90% de su espacio interno las vacuolas, que son estos organelos especializados en mantener toda esta agua encapsulada, y a veces sigue entrando agua y no se detiene la entrada de agua, y la célula, si no tuviera una doble membrana, membrana y pared, explotaría por la presión de turgencia. Cuando algo tiene una gran diferencia de concentración, es decir, aquí la concentración sería muy baja porque habría mucha agua y afuera no tanta, explotaría, ¿no? Entonces la pared hace que no exploten las células vegetales. El siguiente organelo, pues súper característico de las plantas, van a ser los cloroplastos, y aquí es donde se va a llevar a cabo la fotosíntesis. También van a almacenar pigmentos fotosintéticos, como es la clorofila, que es la que va a absorber la luz del sol, y además, pues los pigmentos dan el color característico del reino Plantae, ¿no? Que es el color verde. La fotosíntesis es un ejemplo de proceso metabólico. Algo metabólico es cualquier reacción química que ocurre dentro de la célula. Entonces, pues va a ser, ¿no? un proceso metabólico, que también vamos a ver mañana, y muy importante, ¿no? Porque define un montón de cosas a nivel de nutrición, que las plantas no dependen de otros seres vivos para producir su alimento, porque lo hacen a través del sol, del carbono, de nutrientes del piso, mientras que, por ejemplo, los animales, los hongos, pues vamos a estar necesitando comer a otros seres vivos, ¿no? Para poder obtener la energía. Entonces, un proceso súper importante de la biología, la fotosíntesis, ocurre en los cloroplastos, que tienen una estructura más o menos compleja. Al igual que las mitocondrias, van a tener una doble membrana, la membrana externa y la membrana interna. Van a tener también su propio DNA, que en este esquema no se ve, y esto está relacionado a su origen evolutivo, ¿no? Que probablemente también era un ser independiente que fue comido por otra bacteria y se quedó ahí para siempre, ¿no? Y dio origen a estos organelos. Bueno, el espacio que va a estar dentro de la membrana se conoce como estroma. Sería como el equivalente al citoplasma de la célula, ¿no? Pero pues este es muy específico del cloroplasto, se llama estroma. El espacio entre las dos membranas se llama espacio intermembranal, y estas estructuras que parecen como moneditas apiladas se llaman tilacoides, y en conjunto se llaman grana, o sea, un montón de nombres, ¿no? Si quieren, no se hagan bolas con tanto nombre, solamente recuerden en general la estructura del cloroplasto. Mañana que veamos fotosíntesis lo vamos a retomar, pero para fines del tema, solo recordar que aquí ocurre la fotosíntesis. Y por último, el último organelo que caracteriza a las plantas son las vacuolas gigantes, ¿no? Como ya lo mencioné, van a funcionar para almacenar agua, sales, azúcares, pigmentos y moléculas tóxicas. ¿Por qué creen que moléculas tóxicas en una planta? ¿Por qué las produciría si le pueden hacer daño a ella misma, pero a la vez le son necesarias? Para que no se los coman o las ataquen en sí. Es un mecanismo de defensa, ¿no? Perfecto, muy bien los dos. Cuando la planta se siente atacada, pues no puede correr, no tiene piernas como otros seres vivos, y lo único que puede hacer es tratar de ahuyentar a su depredador, ya sea un gusano, un conejo, cualquier ser vivo que quiera comerse a la planta, va a ser alejado a través del olfato, va a producir una sustancia tóxica que va a prevenir que el depredador la coma, y tal vez sí se la coma, ¿no? Pero se va a enfermar o se podría llegar a morir o cualquier cosa que le daría como una lección de no volverlo a hacer, y de esta manera es como las plantas pues tratan de sobrevivir, de defenderse. Pero en exceso esas moléculas tóxicas pues también dañarían a la célula. Es por eso que las envían a la vacuola, donde hay mucha agua, y aquí las concentran como alejadas de todo lo demás.
Además, la vacuola pues va a definir el tamaño de la célula, va a definir la forma que tenga la célula y pueden llegar a ocupar hasta el 90% del espacio, lo cual pues es una cosa muy loca, ¿no? Es casi toda la célula una vacuola gigante. Y en animales, esta función de almacenar agua la van a realizar pues organelos súper parecidos, pero que no se llaman vacuolas, se llaman vesículas. Solamente para hacer la distinción. Y pues ya son las 7, ya no nos dio tiempo, nos faltan todavía todos los característicos de animales y las procariantas, pero pues seguimos mañana entonces. Es que el Kahoot tomó más tiempo del que pensaba, pero no sé qué opinan, si les gusta que haga así el Kahoot o prefieren que lo hagamos, no sé, hasta el final de todo el curso. Sí, así está divertido. Sí, está bien. Sí, así. Ok, bueno, entonces traten de estudiar estos organelos que vimos hoy para que no se hagan bolas con todos los que faltan mañana. Sé que tal vez este tema no es así tan divertidísimo, pero es muy importante porque siempre preguntan alguna función de algún organelo. Por lo que he visto en el examen siempre ponen unos 4 o 5 organelos que escogen y la función. Entonces, más que la forma, el color y todo, es la función que tiene cada organelo, que lo recuerden muy bien. Y pues eso sería todo por hoy. Si no tienen dudas, pues nos vemos mañana para continuar con esto. Nos vemos mañana. Ok, Hasta mañana. bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Lo debo a mí, gracias.